Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos nuevamente a un video de Call of Duty Mobile. Su creador de contenido que habla toda mil, que pasa gritando y que puede que le rompa los tímpanos con esta poderosa intro, pues ha regresado como siempre. Bueno, hoy tuvimos un primer video, ahora vamos con el segundo video, como siempre. Por lo menos que haya suscripciones a muerte por el Tito de estos. Por favor, quiero llegar a los 100.000, no pido mucho. En serio, estamos cerca, estamos casi a 33.000, por ahí anda. Y créanme, cuando lleguemos a los 100.000 nos vamos a rifar de la locura, claro que sí. Bueno, en fin, detalles menos detalles que vienen. A ver, vamos a hablar de dos cosas muy importantes. Primero, vamos a hablar de los torneos, que mucha gente me dice por qué no le aparece la pestaña. Y después vamos a hablar tal cual de la Championship. Y vamos a meter una cosita más también, así que no se preocupen. Bueno, para los que pregunten, los torneos ya en el 5 de mayo. El 5 de mayo estarán llegando estos torneos. Estos torneos van a ser 4 partidas que se van a estar jugando viernes, sábado, domingo, dependiendo de la zona horaria. Entonces son un total de 12 partidas, en lo cual en esas 12 partidas vas a conseguir lo que son coronas. En esas coronas, pues básicamente se va a lo que es un marcador. Ese marcador te va a dar recompensas como lo que es gestos, lo típico, ya saben. Gesto de MVP, otro gesto más importante, un marco y God Points. Sí, eso no es broma, sí van a venir God Points y recompensas. Para que no me crea así. Pues bueno, los modos de juego van a ser duelo por equipos, tiroteos y otras cositas más que pues pueden visualizar. Vamos a tener Australia y América. Y recuerden que se van a poder conseguir también, como en un mini pase de batalla, se van a poder conseguir lo que son cajas en las cuales en esas cajas van a venir los camuflajes Red Sprite. Eso es lo que están viendo en pantalla tal cual. Ok, eso en pequeños detalles. Algo rápido, y si no te aparece la ventana, pues sencillamente no te preocupes, es un bug, porque me he fijado que en todas las cuentas en las que he jugado actualmente en mi móvil, incluso la secundaria, la otra que probé, entonces aparece, es un bug actualmente del juego. Revisa si has descargado todos los archivos del juego, porque creo que eso puede afectar. Ok. Pasamos con la COD Champ 2022. Como ustedes saben, hemos pasado por la etapa 1, 4 fases en las cuales eran 40 partidas para jugar en Rackets cada fin de semana, en el cual había recompensas gratuitas. Pero vamos a dejar muy en claro algo, y es que se viene la segunda etapa. La segunda etapa consta de jugar 30 partidas en equipo. Sí, esto no es una broma completamente. Por si preguntan qué diablos acabo de escuchar de esto, es mi IA del móvil. Sí, una mona china. Bueno, en fin. ¿Qué pasa con la etapa 2? ¿Cuándo empezará para poder conseguir a Charlie Champs 2022? Bueno, básicamente ya empezará alrededor de 10 días. Sí, cerca del 10 de mayo empieza esto. Y si no me creen, pues bueno, nos iremos completamente al YouTube Red acá. Pues tenemos, ustedes saben que en el apartado del COD Mobile Championship y sus recompensas gratuitas que tenemos hasta el día de hoy, Zero ya se conseguía en la etapa 1 jugando 10 partidas cada fin de semana. Bueno, en teoría era la etapa 1, 4 fases. Cada fin de semana, 10 partidas tenías que jugar por lo menos de clasificatoria, o por lo menos hacer las 40 partidas de clasificatoria sin problema alguno al finalizar para conseguir a Zero. Si ya la han tenido, pues todo perfecto, todo bien. Bueno, eso en pequeños detalles. Lo siguiente, pues Charlie se consigue jugando la etapa 2. ¿Cómo se conseguirá la etapa 2? Debiste clasificarte para la etapa 1. Aunque sea en una de las fases de la etapa 1, que fueron 4 fases, si conseguiste más de 60 puntos, te has clasificado para la etapa 2. ¿Qué pasa con la etapa 2 y cuál es la dificultad que tiene la etapa 2? Que es completamente en equipo. De momento no te puedes registrar porque el registro va a ser dentro de 10 días, así que ya para que lo sepas. El 11 o 10 de mayo se va a poder registrar. Incluso cuando se pueda registrar, pues yo estaré básicamente al tanto de todo y les diré cuándo pueden registrarse con su equipo. Incluso si quieren hacer equipo, les recomiendo vayan a mi Discord. Hay un canal de texto que dice arma tu equipo para esta etapa que se viene dentro de poco. Bueno, en fin, todas estas recompensas ya las tenemos. Como ustedes saben, tenemos etapa 1, bueno, de la etapa 1 tenemos todas las fases, las 4 fases. La última fase fue la de Locus. La fase número 3 fue la MSMC y la HBRA. Fase 2 fue la Type. Fase 1 fue la QXR de LATAM. Además de esto, luego en etapa 2 entramos, bueno, según dice aquí, empieza el 12 de mayo. Así que, bueno, esto es hora UTC, así que creo que sí va a ser el 12 de mayo. Bueno, en fin, 11 de mayo, perdón. El 11 de mayo, del 11 de mayo al 22 de mayo, o sea, del 12 de mayo al 22 de mayo, ok, alrededor de 10 días para completar las 30 partidas clasificatorias. Recuerden de que las partidas clasificatorias se van a conseguir de esta manera, las recompensas. Obviamente la Holger se va a conseguir jugando 10 partidas con tu equipo, porque no cuentan. Recuerden que las partidas no cuentan si no juegan en equipos de 5 o de 6, porque por lo menos tienen que tener 6 integrantes o 5. Bueno, 5 mínimo, 6 máximo. ¿Por qué 6 máximo? Para tener una reserva por si acaso falla una persona del equipo. Y la TAI pues se consigue al jugar 20 partidas. ¿Cómo se consiguen los COD Points? Al día de hoy los COD Points se consiguen si estás en el top de los 256 equipos. Y pues aquí tenemos de que tenés que inscribirte para conseguir el spray. Fuera de ello, lo más importante es conseguir las 30 partidas, por lo menos jugarlas con
tu equipo el día que salga la etapa 2, en el lapso de los 10 días, ya lo saben, del 12 de mayo al 22 de mayo para poder conseguirla gratuitamente. Ahora, si entramos al apartado de lo que es el juego, pues aquí lo vamos a visualizar. Como ustedes, bueno, lo han visto, en partidas igualadas, que lo tenemos por acá. Si entramos a lo que es el campeonato mundial, ya tenemos una fecha estable que nos dice cuándo empieza. Y podemos visualizar incluso etapa 2 de un juego en equipo. Crea o únete a un equipo de 5 o 6 jugadores y participa en 30 partidas igualadas. Mientras más alto sea tu nivel, más puntos recibirás. Los 256 mejores equipos de cada región elegibles pasarán a la etapa 3. Y bueno, ¿qué te dan por avanzar? Si avanzas te dan code points, que son 1000 code points. Y si completas las 30 partidas, te dan a lo que es, obviamente, a la Charlie. Aquí lo podemos visualizar tranquilamente, cracks. Bueno, eso más que todo. Empezaría en 10 días, así que teniendo en cuenta de que hoy es primero, bueno, en donde yo me encuentro primero, y falta 10 días a una hora, esto estará llegando el día 11 en mi país, al toque de inicio de sesión diario. Sí, recuerden, hora UTC. Así que, al toque de inicio de sesión diario. En la fecha en la que estén, súmenle 10 días. Porque, pues, aquí lo dice actualmente, pues, el tiempo que hace falta para conseguir gratuitamente estas cosas, que está perfecto. Ok. Pues bueno, es un detalle. Recuerden que entre más alto estén, más puntos van a conseguir. Yo no voy por la clasificatoria, ya les digo yo solo voy para conseguir a Charlie, que es lo más importante. Hasta el día de hoy pienso que es lo más relevante. Lo de los torneos llega yo te voy a decir, si es viernes, sábado y domingo, llega esta semana. Llegaría el día 6 de mayo. El 5 te puedes registrar, que es día jueves. Y el 6, 7, 8 tocaría la primera fase de torneos. Así que tenemos fecha para los torneos y fecha actualmente cuando inicie la COD Champs etapa 2 2022. Una inicia el día viernes y la otra inicia el día miércoles y finalizaría, empieza el día miércoles y finaliza el día domingo 22. Recuerden muy bien, estas son las fechas. Esto es confirmado. Ojo, confirmado. No es ninguna especulación, es confirmado completamente. Bueno, esos son pequeños detalles con lo demás. Y algo que quiero decir por la cara porque me hace mucha ilusión. La Task Force 141 siempre ha sido algo muy importante para mí cuando he jugado Call of Duty. O sea, me da nostalgia al día de hoy. Y pues ayer estaba viendo imágenes de la Task Force y me dio cosita porque, o sea, básicamente por fin tengo la Task Force 141, la original, la primera que se armó. Y pues por fin tengo el skin de Ghost, obviamente, el skin de Price que no puede faltar, el original. Estamos hablando del de Modern Warfare, no estamos hablando del de Modern Warfare 2019 que es muy diferente. Y aquí lo podemos visualizar que hay muchos cambios, que no es lo mismo el Price de Captain con el Price original. O sea, cambia gráficamente algunas estáticas como lo que es obviamente su cara, porque pues está más elaborado. Pero este es el de la vieja escuela. Luego tenemos a Soap y luego tenemos a Roach, cracks. O sea, la Task Force 141. Faltaría Gas, pero eso es un poco más cuando se unió el nuevo grupo de Call of Duty. Pero el Gas original yo no lo tengo, que ese solo se puede conseguir en Warzone o en cajas, si no estoy mal. Pero bueno, más que todo eso, mis queridos cracks, y este ha sido el video de hoy. Si te ha encantado, si te ha servido la información, por favor déjamelo saber en la barra de comentarios. Como siempre, deja tu poderoso like donde yo lo vea, suscripción a muerte, que es lo más importante, y nos vemos en el próximo video. Soy Destro32, que la 1314 me los acompañe. Hasta la próxima, y nos vemos en el campo de batalla. Recuerda suscribirte, activa la campanita, que me ayudarías muchísimo, claro que sí. Hasta la próxima. ¡Adiós!